Bienvenidos a esta tercera clase del módulo del estudio de la epístola de Filemón. Comienzo leyendo Filemón capítulo 1, versículo 1 al 10, que dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Estamos estudiando este libro de Filemón a través de un método hermenéutico, estudiando el libro, pero también haciendo un ejercicio hermenéutico que nos va a servir mucho para nuestros esfuerzos por interpretar las escrituras, por eh, poder entender verdaderamente el mensaje de los textos bíblicos. Así que hemos estado avanzando por este módulo. Quisiera hacer un recuento de lo que ha sido el módulo y de lo que nos falta. Contenido. Estamos trabajando el método de las claves. En la primera clase trabajamos la clave bíblica. En la segunda hablamos de la clave teológica. Hoy nos corresponde en esta tercera clase la clave cristológica. Y si Dios lo permite, estaremos terminando con la cuarta clase en la que veremos la clave eclesiológica y la pastoral. Así que continuamos con el estudio de este libro de Filemón y estamos en este ejercicio hermenéutico del método de las claves. En clases anteriores ya leímos el libro de Filemón, aprendimos de qué se trata el libro. Es una carta del apóstol Pablo para Filemón, recomendándole a Onésimo, un esclavo que había huido de su amo, que es Filemón, pero que en medio de esa huida se encontró con Pablo, el apóstol, quien le explicó el Evangelio, le enseñó el Evangelio, se convierte en un cristiano y lo que hace Pablo es pedirle que regrese a la casa de Filemón. Por eso escribe esta carta, diciéndole a Filemón que le va a enviar de regreso a su siervo, que ahora es un creyente. También hemos leído o aprendido más bien lo que es el método de las claves, ¿no? Método que, al igual que el método de las variables que ya habíamos visto, lo que busca es hacer un estudio del texto y lo hace a través de 5 diferentes áreas de la teología. Más o menos es lo que vemos ahí en el cuadrito, que es el estudio de el texto a través de estas 5 claves teológicas. Ya hemos trabajado la clave bíblica y la teológica, y si Dios lo permite, hoy vamos a estar trabajando la clave cristológica. Hemos dicho que cada una de estas claves las trabajaremos a través de preguntas que le vamos a hacer al texto, ¿no? Esto es muy importante porque esa es la dinámica del estudio bíblico. El estudio bíblico no es coger un comentario bíblico y escribir todo lo que dice ahí. El estudio bíblico es un análisis del texto, un estudio del texto. El trabajo nuestro, de la persona que está haciendo una exégesis, es precisamente estudiar el texto. Y lo que vamos a hacer en este tiempo va a ser estudiar el texto conforme o a la luz de una clave teológica, en este caso, la clave cristológica. Por eso vamos a estar leyendo una y otra vez los mismos versículos. Entonces se van a dar cuenta que como vamos a buscar las respuestas dentro de la misma escritura, pues vamos a tener que estar repasando y viendo los mismos versículos una y otra vez para contestar las diferentes preguntas de las diferentes claves que estamos viendo en este método. Entonces, es muy importante recordar que la Biblia es la que tiene que dar la respuesta, ¿no? Vamos a preguntarle a la Biblia y ella es la que nos va a responder. Ahora, obviamente, cuando se necesite eh,
la ayuda de otro texto de la Biblia, de la misma escritura, que no sea Filemón, pues lo vamos a estar consultando. Recordemos que no se trata solamente de leer el mismo texto, en este caso Filemón, sino que hay muchos libros que están asociados uno con el otro por causa de la historia, por causa del autor, por causa del tiempo en el que fueron escritos. Entonces, a veces hay relación con otros libros de la Biblia. Entonces, lo que hacemos es buscar dentro de esos libros la relación que hay. Y muchas veces, pues, es necesario acudir a un libro de estudio. En esos casos, pues lo haremos. Pero lo importante y la clave para tener un buen estudio bíblico es estudiar el libro de la Biblia. Él mismo nos da las respuestas. Recordemos que una de las reglas del intérprete es que la Biblia es la que explica la Biblia, ¿no? La Biblia es la que interpreta la Biblia. Esa es una clave importante dentro de la teología. Así que vamos nosotros hoy a avanzar por este estudio a través de la clave cristológica, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces vamos a formular preguntas al texto a través de esta clave. Entonces, primero veamos un poco qué es la clave cristológica. La clave cristológica, pues lo que busca es estudiar el texto a través de la cristología. En esta clave estudiaremos este libro de Filemón a la luz de la cristología bíblica, que es el área de la teología que estudia a la persona de Cristo como redentor de la humanidad. Entonces, si nosotros meditamos un poco en lo que es la Biblia, pues la Biblia es la historia de redención y por eso cada libro de la Escritura nos revela al Redentor, al Salvador, ¿no? Cada libro de la Biblia tiene una mención, si no literal, dentro del texto podemos ver esa mención o ese manera de transmitir lo que es el Evangelio, ¿no? No, muchas veces no está la mención del nombre de Cristo, pero está la figura de Cristo a través de las diferentes imágenes o sombras que Dios nos permite ver en el Antiguo Testamento. Hay muchos libros, por ejemplo el libro de Éxodo, hace poco lo estudiamos con la iglesia y es un libro donde usted no va a encontrar la palabra Cristo eh, allí escrita tal cual, ¿cierto? Eh, Tampoco va a encontrar usted la palabra que diga de la cruz de Cristo en este libro de Éxodo, pero si nosotros estudiamos el texto, pues nos vamos a dar cuenta que el libro nos habla mucho acerca del Redentor, nos habla de Él como el mediador, nos habla de Él como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. El libro de Éxodo tiene una cristología maravillosa, sin embargo, obviamente no habla nada de la cruz, ni nada de esto porque es un libro del Antiguo Testamento que a través de las sombras, podríamos decir así, nos muestra la imagen de Cristo, lo que es la obra de Cristo, lo que es em, la persona de Cristo como redentor, como mediador. Y es maravilloso. De la misma manera, cada libro de la Biblia nos habla de Cristo, si no con una mención literal, lo hace a través de los símbolos, signos, sellos del pacto que podemos ver allí en el libro. Recordemos que en el Antiguo Testamento, pues Cristo no había venido, ¿no? Lo que vemos en el Antiguo Testamento es el pacto prometido. De tal manera que en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar menciones literales de Cristo, pero sí vamos a ver esas menciones a su obra, al propósito, a la promesa de su venida. Y eso es importante en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, sí vamos a encontrar, obviamente, las menciones de la obra y la persona de Cristo. Estamos estudiando Filemón y obviamente aquí sí hacen mención de la persona de Cristo, literalmente. Entonces, esa es la cristología. La persona de Cristo
es el centro del estudio de la cristología. Y cuando vamos a ver la clave teológica, perdón, la clave cristológica, pues lo que vamos a hacer es estudiar este texto a la luz de la cristología bíblica. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas con respecto a Cristo. Recordemos que estas son preguntas sugeridas por este método, ¿no? Hay muchas más. Hay muchas más preguntas que podemos hacerle al texto con referencia a Cristo. Y eso es importante que usted mismo lo desarrolle. Usted mismo puede hacer preguntas al texto con referencia a Cristo, ¿cierto? Usted que lee el texto y se da cuenta qué es lo que puede preguntarle, pues eso es un ejercicio muy bueno. Aparte de estas preguntas, le animo a que usted formule sus propias preguntas al texto con referencia a Cristo. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta que vamos a hacerle al texto y es, ¿qué dice el libro de Filemón acerca de Jesús? Entonces en el versículo 3 nosotros leemos que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay una mención del Señor Jesucristo. ¿Qué dice acerca de Cristo? Pues que Él es Señor de los creyentes y que juntamente con el Padre es el dador de gracia y paz, ¿no? Entonces, esa es una mención importante. Él es el Señor de los creyentes y Él es el que puede dar la gracia y la paz. Recordemos que la gracia es ese regalo inmerecido, la justificación que tenemos en Cristo, y por esa obra de gracia la iglesia puede tener paz, ¿no? Es a través de Cristo que tenemos paz verdadera. Recordemos que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recordemos que esas son palabras de Cristo. Él es el que a través de su gracia nos ha dado verdadera paz. Paz primeramente para con Dios, pero también paz para con nuestro prójimo, por la reconciliación que Él ha hecho de nosotros delante del Padre. Por esa reconciliación tenemos entrada, libre acceso al trono de nuestro Dios. Amén. Entonces, esa es la primera mención que vemos aquí en el libro de Filemón acerca de Jesucristo como el Señor que da gracia y paz. La segunda que vemos aquí es en el versículo 6, que dice así, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí hay otra mención de el Señor y es Cristo Jesús. Y esta mención es importante porque nos habla de Cristo, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Es la fuente de todo el bien que hay en nosotros. Es decir, el bien que en nosotros tiene una razón de ser, viene de alguna parte, no es nuestra porque nosotros somos pecadores, sino que está en nosotros por Cristo. Está en nosotros por el Señor y Salvador. Obviamente ese bien habla de todo lo que significa la redención en Cristo para nosotros, es decir, la justificación, la adopción, la regeneración, la santificación, todo esto lo tenemos y hace parte de nuestra vida solamente por la obra de Cristo. Cristo es la fuente de todo el bien para nosotros los creyentes. Y es una mención preciosa dentro de este libro de Filemón, porque el libro de Filemón nos narra la historia preciosa de este esclavo, que siendo esclavo pasó a ser hijo de Dios, pasó a ser un hermano en Cristo para su amo, y que recibió todo este bien por la gracia de nuestro Salvador. Y de eso nos habla la Biblia en muchas partes, de Cristo como la fuente de todo nuestro bien. Y más exactamente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 habla acerca de ese bien que tenemos en Cristo. Si usted puede hacer el ejercicio de leer el capítulo en su casa, en medio de su devocional, pues es maravilloso, ¿no? Aquí vamos a leer apenas 3 versículos. Miren lo que dice el versículo 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren ese texto precioso que nos habla acerca de toda esa bendición que tenemos en Cristo, de haber sido escogidos por Dios, de haber sido hechos santos y sin mancha delante de Él, de haber sido justificados, de haber sido predestinados para ser adoptados. Ahora somos hijos de Dios, lo que decíamos ahorita del esclavo Onésimo. Tenemos todos estos privilegios por medio de Jesucristo y por el puro afecto de su voluntad, por pura gracia. Y eso es maravilloso. El libro de Filemón nos recuerda esa gracia preciosa de Cristo y nos lo muestra a Él como la fuente de todo el bien que tenemos hoy nosotros los creyentes. Otra mención que se hace de nuestro Salvador está en el versículo 9, que dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y este texto dice que Jesús es la verdadera causa por la cual Pablo estaba preso, ¿no? Pablo no dice, lo hemos visto en otras ocasiones, no dice que él es prisionero de Roma, no dice que él es prisionero por causa de los judíos que lo metieron allí, sino que él dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Y esto se refiere, por un lado, a que es por predicar el Evangelio que Pablo está en prisión, pero también es un reconocimiento de la soberana providencia de Dios que asegura a Pablo es el que lo tiene allí, de Jesús. Jesús es el que lo tenía allí preso. Por su disposición, por su soberana providencia, él había dispuesto que Pablo estuviese preso. Y eso nos habla acerca de sus propósitos perfectos. Jesús es aquel que nos da la posibilidad de estar, de hacer, quien nos guía, quien providencialmente guía nuestra vida. Y allí tenemos que reconocer que las diferentes situaciones por las que pasamos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos lleva para un lado y para el otro. Y es interesante la mención que hace aquí el apóstol Pablo, porque él está hablando de una prisión. Generalmente, hoy en día, con el cristianismo humanista que se predica en muchas iglesias, las personas creen que Dios eh, está haciendo algo así como cumpliéndole todos sus deseos, ¿no? Y como que Dios todo lo que nos provee, lo provee pensando en lo que nosotros queremos. Pero resulta que la Biblia nos habla del propósito soberano de Dios. Y el propósito soberano de Dios tiene muchas situaciones que para nosotros en realidad no son muy bonitas. La situación que estaba pasando Pablo físicamente no era muy agradable, estaba prisionero. Sin embargo, él reconoce que esa prisión es la mano providencial de Dios. Él reconoce que esa prisión no se la puso el diablo, no se la puso Roma, sino que se la puso Dios. Y eso es maravilloso porque nos recuerda esa verdad, que Cristo, nuestro Salvador, obra y nos guía de manera providencial a diferentes situaciones que finalmente van a resultar en su gloria, pero también en nuestro beneficio. Aunque no lo sepamos, aunque no entendamos cómo, todas estas cosas, como dice la palabra de Dios, nos ayudan a bien. El apóstol reconoce que Jesucristo es el que lo tiene allí y es un propósito divino que él esté allí. Y es maravilloso porque es en esos momentos difíciles donde esa realidad nos fortalece. No estamos en situaciones como las que estamos a la merced del diablo, no. Como algunos piensan, no estamos a la merced del diablo, estamos a la merced del Señor, del soberano, de nuestro Dios. Dios nos trajo por este camino, Dios nos está trayendo por estos caminos, Dios ha provisto situaciones y Él sabe lo que está haciendo en medio de todo esto. Él tiene todo el control y Él es el Señor.
Esa es la respuesta a la pregunta ¿qué dice el libro de Filemón acerca de Jesús? Es lo que el texto nos dice, son los versículos que nos hablan específicamente del Señor. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué habla sobre la misión de Jesús el libro de Filemón? ¿Qué nos dice el libro de Filemón acerca de la misión de Jesús? Pues el libro de Filemón nos habla sobre la misión de Cristo, que es la redención, y sobre las consecuencias de esa misión en la vida de los creyentes. No solamente nos habla de la redención, sino de las consecuencias de esa obra, de esa misión de Cristo en la vida de los creyentes. Si ustedes reflexionan un poco en la historia que nos presenta Filemón, pues vemos que Jesús salvó a Onésimo y le hizo reconciliar con su amo Filemón. Jesús redimió por gracia a Filemón y le llama a perdonar a Onésimo. Y Jesús fue el mediador entre Dios y Pablo y ahora pone la tarea de mediar al apóstol Pablo entre Onésimo y Filemón. Miren que en esas tres vidas se ve la obra del Señor. En esas tres vidas nos habla acerca de la misión de Jesús, no solamente de salvar, sino que esa salvación produce unos frutos. En Onésimo, pues lo hizo reconciliar con Filemón. En Filemón lo llama a perdonar a Onésimo, pero en Pablo vemos esa mediación que es importante y que nos recuerda la mediación de nuestro Salvador. Y esa es la obra del Señor, ¿no? Nos habla acerca de esa misión. La misión del Evangelio no es solamente una misión para salvar personas, sino que esa salvación produce muchos efectos maravillosos, como la reconciliación, el perdón, como el poder unir personas que antes se habían peleado, eran enemigas. Miremos lo que dice Filemón en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Miren esa mención de Pablo. Y luego dice en el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Por alguna razón este siervo huyó de su amo. Este siervo le hizo un daño a su amo, porque obviamente él huyó de su trabajo, de lo que tenía que hacer. Pero ahora Dios, por su obra preciosa del Evangelio, hace que haya reconciliación, hace que haya unión entre estas personas que han tenido una situación bastante difícil. Humanamente hablando, pudo haber dicho Filemón, yo nunca en la vida vuelvo a perdonar a este hombre. Lo mismo pudo haber dicho Onésimo, pero en el Evangelio, cuando Dios salva a Onésimo, entonces le da la capacidad de perdonar y cuando Dios salvó a Filemón, le dio la capacidad también de perdonar y de restaurar esta relación y eso es maravilloso. Esa es parte de la misión de Jesús. Su evangelio produce efectos maravillosos en la vida del hombre. La carta es un ejemplo de cómo el evangelio de Jesús tiene implicaciones prácticas para la vida de la iglesia, pero también para la sociedad y también para la familia. Obviamente, ¿cuántas personas que fueron una maldición para la sociedad ahora han conocido el Evangelio, han podido pedir perdón a sus víctimas, a las personas que les hicieron daño y están dispuestas a resarcir ese daño? Eso es la obra del Evangelio. Esa es la obra de Cristo. ¿Amén? Vamos a pasar a la tercera pregunta de nuestro estudio y es, ¿qué aspectos del carácter de Cristo se mencionan en el libro de Filemón? ¿Qué aspectos del carácter de Cristo se mencionan en el libro se manifiestan, perdón, en el libro de Filemón? Y se manifiestan, digo, porque no tienen que ser una mención. Recordemos que hay muchas verdades en la escritura que son latentes, ¿cierto? Pero hay otras que están manifiestas y otras que son inferidas, ¿no?
No todas están igualmente claras, pero un estudio profundo del texto pues nos puede llevar a esas verdades que aunque no están manifiestas, están latentes allí o que se pueden inferir lógicamente por el texto. Entonces vamos a ver qué aspectos del carácter de Cristo se manifiestan en el libro de Filemón. Entonces el primero que podemos hablar aquí en este texto es su señorío. Pablo reconoce que Jesús es el Señor de los creyentes y que todo lo hace como el Señor, como el dueño. Y como dueño, pues todo lo que hace lo hace para su gloria, ¿no? El versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esa es una de las maneras en que se nombra al Salvador como el Señor Jesús. Y esto es interesante porque cada vez que vemos en la Biblia el nombre de nuestro Señor, de Jesucristo o incluso el de Dios, ¿no? Esas menciones no son casuales. Que se nombre a Jesús de cierta manera y no de otra, no es casual. Tiene una intención dentro del texto. Y aquí dentro de este libro es interesante esta mención porque el texto es escrito precisamente a un amo. Recordemos que la persona a la que se escribe esta carta es un amo, que es Filemón, y Pablo usa este aspecto del carácter de Cristo como ejemplo de un señorío bíblico, de cómo ser amo, lleno de justicia, pero también de gracia y amor, ¿no? Entonces, eso es una mención importante. Cuando Pablo dice que Él es el Señor Jesucristo, le está recordando a Filemón que Él no es el único Señor aquí, ¿no? Que Filemón no es el único Señor que tiene un esclavo, sino que Jesucristo es el Señor soberano y que Él, Filemón, es un esclavo de Jesucristo. Y eso es muy interesante dentro del texto porque pone a Filemón en su lugar, ¿no? Tal vez muchas veces cuando estamos en autoridad, pecados como la soberbia, la altivez, pueden estar tocando a nuestra puerta y nosotros podremos llegar a sentirnos muy importantes y a querer tratar mal a la persona que está bajo autoridad. Pero el Señor Jesús es el ejemplo mayor de señorío y el señorío de Jesucristo es un señorío lleno de amor, de gracia, de bondad, de misericordia. Y esto obviamente lo utiliza el apóstol Pablo aquí en este texto para que Filemón recuerde la realidad cristiana, la realidad bíblica, ¿no? Y para que le sirva como ejemplo de un verdadero señorío bíblico. Si una persona está en autoridad, debe ejercer esa autoridad conforme a lo que la Biblia enseña, al carácter de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro Señor, lleno de gracia y de bondad. Es el primer aspecto del carácter de Cristo que encontramos aquí en el libro de Filemón. Otro aspecto del carácter de Cristo es su gracia. Pablo termina la carta deseando la gracia de Jesús a Filemón y a sus compañeros, ya que es por la gracia que somos salvos, ¿no? Que somos perdonados y que podemos llegar a perdonar a nuestro prójimo. Solamente la gracia de Cristo nos salva, nos perdona y nos permite perdonar también. Nos permite abrazar, nos permite eh, limpiar y sanar todas estas situaciones que muchas veces se dan en medio de las relaciones porque somos pecadores, ¿no? Entonces, esa gracia es maravillosa. Dice Filemón, capítulo 1, versículo 25, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Ese es un deseo precioso de Pablo. Y Dios quiera que la gracia suya sea con nuestro espíritu. Nosotros también podamos perdonar. Nosotros también podamos limpiar nuestro corazón de odio y de rencor y poder manifestar verdaderamente la gracia de Jesucristo. Otro aspecto del carácter de Cristo que podemos encontrar aquí en el texto de Filemón es su poder.
Pablo muestra cómo Jesús cambia las vidas de las personas, como lo hizo con Onésimo, que pasó de ser un esclavo fugitivo a ser un hermano útil en Cristo. Dios tiene el poder de transformar, de cambiar, de renovar una vida. Y eso es maravilloso. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos transformar la vida de nadie con nuestras propias eh, palabras, con nuestro propio moralismo. No, no podemos. No podemos ni cambiarnos a nosotros mismos. Podemos predicar el Evangelio, pero solamente Dios y solamente el Espíritu Santo con su poder, solamente la obra de Cristo puede transformar la vida de una persona, y esto nos lo recuerda muy claramente el libro de Filemón, que es interesante, ¿no? Porque nosotros vemos que Dios usa esta situación para cambiar la vida de Onésimo. Cuando, cuando Filemón, por el texto, parece que tiene un problema grave con Onésimo. Seguramente Filemón no estaba precisamente orando por la conversión de Onésimo. Seguramente estaba furioso, estaba resentido por la situación, pero Dios soberanamente salva a Onésimo con su poder, y eso es maravilloso. Lo salva de tal manera que él pasa de ser ese esclavo fugitivo a ser un hermano en Cristo, a ser ese hermano para Pablo, pero también para Filemón. Por eso Pablo le escribe en el versículo 10 y 11, dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Miren cómo le llama ahora, le dice mi hijo Onésimo, ¿no? A quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Miren la referencia que hace Pablo a la realidad de la persona de Onésimo. Onésimo, con su rebeldía, con su actitud pecaminosa, rebelde, pues era prácticamente un siervo inútil. Pero ahora Pablo lo recomienda como alguien útil en el Señor. Incluso él dice que si pudiera se quedaba con Onésimo porque le es muy útil. Y eso nos muestra cómo Dios puede transformar la vida de una persona que no es muy útil, una persona que es tal vez eh, enemiga de la justicia, que es rebelde, como en este caso Onésimo, puede ser transformada, cambiada de una manera gloriosa por la obra de nuestro Salvador. Ese es un aspecto del carácter de Cristo maravilloso, su poder. Ese poder que seguramente es el que nos ha cambiado a nosotros los que oímos esta enseñanza, los que podemos anhelar crecer en la obra del Señor, pues hemos sido de alguna manera transformados por el poder de Dios y vueltos a esa preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto del carácter de Cristo que se menciona o que más bien se puede ver aquí en este texto es su compasión. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús se compadeció de los pecadores, se compadeció de los marginados, incluso de los oprimidos, y les ofreció su amor, su perdón, su salvación a través del Evangelio. Recuerden que en todos los evangelios podemos ver cómo Él fue a personas muy sencillas a predicarles el Evangelio. Obviamente también habló con los ricos, habló con las personas de autoridad, pero Él estuvo mayormente dentro del pueblo, dentro de las personas muy humildes, ayudando al necesitado en medio de la situación. Y en el libro de Filemón, Jesús lo hizo con Onésimo, ¿no? Onésimo era un esclavo fugitivo, culpable, pero por la gracia de Dios encontró en Jesús una vida nueva, una nueva identidad como hijo de Dios y hermanos en la fe, una familia a la cual pertenecer. Y esa es una obra de compasión, de misericordia. Dios tiene compasión. Jesucristo es un Señor, un Salvador que tiene compasión. Y el libro de Filemón nos recuerda esa realidad. Filemón 1:9 al 11, al 12 dice así. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esa es la obra de compasión y de misericordia que tiene Cristo, y también el llamado de Cristo a que nosotros seamos compasivos, ¿no? Siempre el Señor nos revela su carácter y nos demanda porque muchas de estos atributos de Cristo, de estos aspectos de su carácter, pues Dios nos los compartió a nosotros. Nosotros tenemos algunos atributos que en teología les llamamos atributos comunicables y de los cuales se nos demanda a nosotros responsabilidad, ¿no? Dios es compasivo, Jesucristo el Salvador es compasivo y nos llama a nosotros también a ser compasivos. Pablo lo fue con, con Onésimo al servir de intermediario y estaba demandando lo mismo a Filemón para que recibiese de nuevo a su esclavo, a su siervo. Vamos a pasar a la cuarta pregunta que le hacemos a nuestro texto y es, ¿qué enseña el libro de Filemón acerca de la divinidad de Cristo? Recordemos que hemos visto que la cristología abarca muchos aspectos de la persona de Cristo y uno de ellos es su divinidad, ¿no? Los libros de la Biblia nos hablan de la divinidad de Jesús. Recordemos que esa es una de las doctrinas atacadas por las falsas doctrinas, la divinidad de Jesús. Muchas sectas no reconocen que Jesucristo es Dios, pero la Biblia nos habla de Jesucristo como Dios. Y es por eso que cada vez que miramos un libro de la Biblia, en la clave teológica, cristológica, perdónenme, pues tenemos nosotros que hablar de la divinidad de Jesús, ¿no? La Biblia no lo dice en un solo texto, la Biblia lo afirma a través de muchas maneras. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Y el libro de Filemón, aunque obviamente no es un tratado teológico sobre la divinidad de Jesús, sin embargo contiene algunas afirmaciones que nos dejan ver que la fe de Pablo y de la iglesia en el Señor Jesucristo era de Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, el Salvador divino. Y vamos a ver algunas de esas afirmaciones. La primera que vemos, que encontramos dentro de nuestro texto, es Filemón 1:1, que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo, lo que indica que el apóstol reconoce a Jesús como una persona que está, ¿no? No que estuvo, ¿no? No que fue Jesús, pero ya no es, ya murió. No, Pablo habla de él como alguien que está presente, como el dueño de su vida y como la autoridad suprema y el que gobierna el destino de su vida. Él dice, yo estoy aquí a causa de Cristo. Es Cristo el que me tiene aquí. Y esa es una mención que hace, que deja ver claramente la fe de de- en nuestro Salvador Jesucristo, como el Dios que gobierna la vida, ¿no? También llama a Filemón, a este hombre a quien escribe la carta, le llama colaborador nuestro. Y eso implica que ambos están al servicio del Señor Jesucristo. Ambos están al servicio del Señor en el Evangelio. Todo el tiempo Pablo habla de Cristo como alguien presente y alguien a quien están sirviendo. Eso está en Filemón capítulo 1, versículo 3. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo desea a Filemón gracia y paz de parte de Dios, le dice nuestro Padre, pero también dice del Señor Jesucristo. Y lo que hace aquí Pablo en esta carta es establecer una relación entre el Padre Dios y Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto obviamente está afirmando la deidad del Salvador. Los está poniendo en la misma postura, en la misma posición, el Padre y el Señor Jesucristo.
Y eso reafirma la divinidad de nuestro Salvador. Ahora, si vamos al versículo 5, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí vemos otra mención del Señor y Pablo da gracias a Dios al recordar la fe de Filemón en el Señor Jesús, lo que nos deja ver que considera a Jesús como el objeto de la fe cristiana y el fundamento de la comunión con Dios. Todo esto es cristología. Miren que Pablo está dándonos con su saludo, con la manera en que se expresa de Jesús, nos está dando mucho material cristológico, nos está recordando muchas de las verdades de la cristología que podemos encontrar en la Biblia. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el objeto de la fe cristiana. Jesucristo es el fundamento de la comunión con Dios, de la reconciliación con Dios. Y eso lo está afirmando el apóstol Pablo aquí en este libro de Filemón. Otro texto que nos habla de el Señor y de su divinidad es el versículo 10, que dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y esa manera en que está hablando el apóstol Pablo es muy particular. Esa forma de hablar de Onésimo implica que Pablo atribuye a Jesús el poder de dar vida nueva a los pecadores por medio del evangelio que él predicaba en la prisión. Recordemos que cuando Pablo dice aquí que era su hijo, no se está refiriendo a un hijo físico que tuvo en la cárcel, pues eso sería una idea totalmente absurda, ¿no? No puede él tener un hijo y madurar tan rápido y llegar a prestar un servicio como Onésimo, no. Obviamente se está refiriendo a un nacimiento en Cristo por la fe en el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, está hablando de la labor que él ejercía en la cárcel, de predicar el evangelio, a través de la cual Onésimo, el esclavo, pudo ser salvo, pudo entender el evangelio y ser regenerado, nacido de Dios. Y esa mención que hace aquí el apóstol Pablo, pues nos deja muchas implicaciones al respecto, porque Jesús es el que puede dar vida a una persona aunque esté en la cárcel. Miren lo interesante, ¿no? Jesús es el que puede dar vida a una persona. Y esa es nuestra fe descansa en Jesús, en el Salvador. Él es el que puede dar vida y solamente Dios puede dar vida. Jesucristo es Dios que puede dar vida nueva a una persona, que puede transformar a una persona de adentro hacia afuera, que puede transformar su manera de pensar, de ser, que puede cambiar su corazón. Por medio del Evangelio los pecadores tienen vida nueva, tienen regeneración y ese Evangelio es en el Señor Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, nos recuerda que Jesús es el que puede dar vida nueva a los pecadores porque Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, que es ¿cómo podemos conocer el propósito de Jesús en este libro? ¿Cómo podemos conocer el propósito de Jesús en este libro? Pues el propósito de Jesús en el libro de Filemón es obviamente mostrar cómo su amor y su gracia transforman la vida del hombre y por eso las relaciones pueden ser cambiadas también. Si Dios transforma la vida de una persona, las relaciones de esa persona van a cambiar, obviamente. Las relaciones humanas son transformadas por el poder del Evangelio, especialmente, especialmente entre los que son diferentes y están en conflicto, ¿no? Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios cambia las relaciones cuando cambia los corazones, ¿no? Cuando se cambia el corazón de los hombres, pues las relaciones cambian. Si una persona era soberbia, pero ahora a través del Evangelio ha aprendido a ser humilde, pues obviamente que todas esas relaciones rotas por causa de su soberbia, pues van a ser transformadas por medio de esa humildad que ha recibido en el Evangelio. Y así podríamos poner muchos ejemplos.
En la Biblia encontramos enemigos que vuelven a una reconciliación por la obra del Evangelio. ¿Cómo podemos conocer el propósito de Cristo en este libro? Pues porque a través de esta carta a Filemón vemos la obra de Jesús, no solamente transformando la vida del hombre, sino las relaciones humanas. Filemón capítulo 1, versículo 15 al 17. Recordemos que estamos leyendo los textos una y otra vez, porque cada texto de estos nos habla de diferentes verdades. Miren lo que dice el 15 al 17. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y este texto es muy claro, ¿no? Jesús vino al mundo para reconciliar la humanidad con Dios. Y estando reconciliados con Dios, pues ahí sí podemos reconciliarnos nosotros entre sí, ofreciendo perdón y restaurando esas relaciones que han estado rotas. En Cristo podemos perdonar porque Él nos perdonó. En Cristo podemos pasar por alto la ofensa, como dice la Biblia, porque Cristo lo hizo con nosotros. Y esto se ve reflejado en la carta de Pablo a Filemón. El apóstol no apela a su autoridad de apóstol para ordenarle a Filemón que perdone a Onésimo, sino que el apóstol apela a la amistad que tiene con Filemón y a su amor por Cristo, a su amor por el Evangelio, incluso por Pablo, pero no le impone la ley o la justicia humana, sino que muestra gracia y paz de Dios. Pablo no trata a Onésimo como un objeto o como una propiedad, sino como una persona, como un colaborador. Y eso es maravilloso. Pablo no está tratándolo como un objeto, como se trataba en ese tiempo a los esclavos, sino como una persona. Y le dice, ya no la vas a recibir a esta persona como un esclavo, como un siervo, sino como un hermano. Pablo no ignora el pasado de Onésimo, no ignora la deuda de Onésimo, sino que él reconoce que hubo una falta, reconoce que se actuó mal y está incluso dispuesto a pagar por él a Filemón si le causó algún daño. Y eso nos habla de la obra preciosa de nuestro Salvador, de su propósito. Miren cómo las relaciones son transformadas, cómo cambia, cómo Dios puede hacer que se dé una reconciliación cuando salva a una persona. El propósito de Jesús en el libro de Filemón es enseñarnos que el Evangelio tiene implicaciones prácticas para la vida. No es solamente teoría, no es solamente teología, ¿no? Algunos piensan que es solo teología y tienen la cabeza llena de conceptos, pero su vida no tiene ningún fruto real del Evangelio. No, Filemón nos pasa al lado práctico del Evangelio. Filemón nos dice que el Evangelio en la vida del hombre tiene implicaciones, implicaciones en la iglesia, implicaciones en la sociedad y en la familia. ¿Cuántas veces los padres y los hijos tienen situaciones inconvenientes que los lleva a estar enemistados, a no hablarse, a rechazarse? Y lo que nos dice aquí este libro es que si nosotros somos creyentes, si Dios ha hecho una obra en nuestro corazón, pues estamos llamados a perdonar, estamos llamados a reconciliarnos, estamos llamados a restablecer esas relaciones. Recordemos que cuando hablamos de los padres, la Biblia nos llama a honrarlos. Honrarlos no importa qué clase de padre haya sido este padre, ¿no? Debemos honrarlos, debemos perdonar, debemos amar. Y el Señor, a través del libro de Filemón, nos recuerda esas responsabilidades. Ese es el propósito de Jesús en el libro, enseñarnos el Evangelio, sus implicaciones prácticas para la vida, para la iglesia, para la sociedad, para la familia. Debemos perdonar, reconciliarnos con los demás, como Dios nos ha perdonado y nos ha reconciliado con Él,
consigo mismo a través de Jesucristo. Así que, mis hermanos, el libro de Filemón nos revela el propósito divino, el propósito de nuestro Salvador y nos muestra las implicaciones de ese propósito para la vida del hombre. Y vamos a hacerle la última pregunta a nuestro texto y es, ¿qué nombres o títulos se dan a Jesús en el libro de Filemón? Entonces, a pesar de la brevedad del libro de Filemón, podemos encontrar tres nombres que se le dan a Jesús. El primero de ellos es Jesucristo. Filemón capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Este es el nombre más común que Pablo usa para referirse a Jesús. El nombre de Jesucristo en la Biblia tiene un significado profundo y revela su identidad divina y su misión salvadora. Esas dos cosas están encerradas en ese nombre, ¿no? El nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Jehová es salvación. Nos habla del carácter salvador de Cristo. Fue el nombre que Dios dio al ángel Gabriel, si ustedes recuerdan en la historia bíblica, en los evangelios, fue ese nombre que Dios da al ángel Gabriel para que se lo comunique a María, ¿no? Cuando le anunció que le concedería un hijo, él le dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará. Recuerdan, esto está en Lucas 1:31, leámoslo, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, este nombre de Jesucristo tiene esos dos nombres. Primero el de Jesús, pero también el de Cristo. Jesús significa Salvador, pero ¿qué significa Cristo? Pues la palabra Cristo proviene del griego y significa ungido. Ese título expresa que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, el ungido, el elegido y consagrado por Dios para ser profeta, sacerdote y rey. ¿Recuerdan? Lo hemos estudiado en otras ocasiones. El profeta, el sacerdote y el rey de su pueblo. Y de Jesús se habla como el ungido, como aquel que se esperaba desde el Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, porque me ha ungido. Él es el Cristo, ungido para libertad al cautivo. Y el nombre de Jesucristo tiene un significado muy completo porque resume la fe cristiana de su encarnación, de la muerte, de la resurrección de Jesús, que lo revelan como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y esa mención de Jesucristo dentro de este texto, pues obviamente tiene muchas implicaciones porque Él es el que salva a Onésimo y Él es el Señor de Filemón que le manda a perdonar, ¿no? Otro nombre que se le da en el texto al Salvador es Señor. Hemos visto un poco acerca de este título. Ese es un título frecuente que Pablo usa también para referirse a Jesús y significa el dueño, el soberano, y expresa su autoridad sobre toda la creación y especialmente sobre la iglesia, ¿no? Pablo usa ese título tres veces dentro del libro de Filemón. Filemón 1:3, por ejemplo, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón 1:16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahí otra vez se vuelve a nombrar ese nombre del Señor. Y el 25 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, con el nombre Señor, Pablo le está recordando a Filemón la autoridad con la cual escribe su carta, ¿no? Es lo primero que hace ahí es recordarle que es por el Señor que él está escribiendo. Él escribe en el nombre del Señor para recordarle un mandato que nos da el Señor en los evangelios y es el del amor fraternal, ¿no? Ese es un mandato del Señor Jesucristo
Y aquí se lo recuerda Pablo a Filemón, que Cristo nos ha llamado a tener amor los unos por los otros. Y este no era el consejo de un amigo, era el consejo del Señor. Por eso Pablo espera obediencia de Filemón. Si nosotros leemos el versículo 20 y 21 de Filemón, dice, si hermano tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Como la carta la está escribiendo en el nombre del Señor, lo que espera Pablo de Filemón es su obediencia. Y es lo que esperamos, los siervos de Dios, cuando predicamos en el nombre del Señor, la obediencia de sus hijos. Él es el Señor y Él es nuestro dueño. Y el último nombre que encontramos dentro de este libro es el nombre de Jesús, que significa Jehová es salvación. Y ese es el título que implica la obra redentora de Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Y el versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahí está ese nombre precioso de Jesús. Y Pablo usa el nombre de Jesús para hablar al corazón de Filemón y para recordarle que al igual que Onésimo, todos somos iguales delante de Dios. Él era igual que Onésimo delante de Dios. El hecho de que él fuera el amo de Onésimo no le hacía diferente. Él era también un pecador, él era también un prófugo de la justicia de Dios y él también fue salvo únicamente por la gracia de Jesús. Y eso es maravilloso como el Señor nos pone a todos en el mismo nivel. Todos somos pecadores y solo por la gracia hemos sido hechos salvos. Y ahí, como dice la Biblia, ¿dónde está la gloria para nosotros? No hay. Toda la gloria es para Él. Jesús es el Señor, Él es el Rey de Reyes y el único mediador entre Dios y los hombres. Y quien cree en Él, a pesar de su pasado pecaminoso, pues tiene vida nueva y salvación eterna. Y ahí es donde nosotros debemos aprender a amar, a perdonar, porque una persona que es hija de Dios ha sido perdonada, ha sido limpiada y salvada por la obra de Cristo. A la luz de esta realidad, pues el perdón a nuestro prójimo ya no es una opción, prácticamente se vuelve una necesidad. Hemos sido perdonados. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar? Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una clara mención al perdón que implica la redención. Si hemos sido perdonados, también debemos nosotros perdonar a nuestro prójimo. Así que con estos nombres del Señor Jesucristo que se mencionan allí en el libro de Filemón, pues terminamos esta clase en donde hemos estudiado el libro a la luz de la clave cristológica. Todos estos son elementos que vamos teniendo allí guardados para el momento en que vayamos a hacer nuestras enseñanzas. Si nosotros hacemos este ejercicio y luego hacemos una enseñanza, pues vamos a ser más bíblicos, vamos a tener mucho más material y mucho más conocimiento de la carta y de lo que implica las diferentes teologías dentro de la carta. Así que, si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase donde vamos a seguir estudiando el libro de Filemón a través de las distintas claves teológicas. Bendiciones.